Yo quiero compartir una enseñanza en este día. He titulado la enseñanza de la siguiente manera: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Digan todos: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Leemos la palabra Isaías 1:16 en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre y con la dirección de su Santo Espíritu. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Es palabra del Señor. Siéntense, mis hermanos, en esta hora. El título del mensaje hoy resume todo el mensaje, pero solamente vamos a hacer algunas anotaciones para que tengamos en nuestro corazón y nuestra mente lo que el Señor quiere enseñarnos hoy, que tiene que ver con dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, o aprender a hacer lo bueno. Escuchen esto, hermanos. Es que a nuestra naturaleza caída le resulta muy difícil. A nuestra naturaleza caída le resulta muy difícil hacer lo bueno, pero extremadamente fácil hacer lo malo. Repito, o lo digo de otra manera: a nuestra naturaleza caída no le resulta difícil hacer lo malo, pero le resulta muy difícil, se le presenta mucha dificultad a nuestra naturaleza humana para hacer lo bueno. Yo creo que nosotros venimos predispuestos ya de fábrica para hacer el mal, hermanos, pero venimos indispuestos para hacer el bien. El mal no se aprende, viene con nosotros de fábrica, como ya lo dije. Lo traemos desde el vientre de nuestra madre. Pero el bien, ese sí nos resulta difícil y necesitamos aprender a hacerlo. Para el hombre natural no regenerado, le es muy difícil aprender a hacer el bien, ya que los anhelos, los deseos, las intenciones de la persona que no ha nacido de nuevo están esclavizados por el pecado. Pero en cuanto a nosotros, los que hemos sido redimidos por la gracia de Cristo, que hemos recibido por la misericordia de Dios el nuevo nacimiento, y además el Espíritu Santo de nuestro Dios ha cambiado la disposición de nuestro corazón, nosotros debemos procurar incansable, incesantemente, el dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, mis hermanos. Ahora, voy a hacer esta salvedad aquí, porque ya nosotros no dejamos de hacer lo malo y hacemos lo bueno para salvarnos, pues eso ya lo hizo Cristo, ¿cierto que sí? Nuestra salvación ya la ganó Cristo. Nosotros ya no dejamos de hacer lo malo y hacemos lo bueno para salvarnos. Repito que eso ya lo hizo el Señor Jesucristo. Nosotros lo hacemos para reflejar que somos hijos de Dios y que hemos sido salvados. Y mire, hermano, ¿ustedes qué creen? ¿Que alguien se vista como policía lo convierte en policía? ¿O que alguien se vista como médico lo convierte en médico? ¿Qué es lo que hace al policía ser policía? Que se preparó para eso, que estudió para eso y que se dedicó su vida a esa labor y que está ejerciendo esa labor. Al médico igualmente, o cualquier otra profesión. En nuestro caso, nosotros, el vestirnos en sentido figurado lo digo, el vestirnos como cristianos no nos hace cristianos. Y lo mismo que el policía no es el vestirse como policía lo que lo hace policía. Pero ¿por qué el policía se viste como policía? Porque es policía. ¿Por qué el médico se viste como médico? Pues porque es médico. En nuestro caso, ¿por qué el cristiano hace obras de cristiano? Pues porque es cristiano. ¿Por qué nosotros los cristianos nos santificamos? ¿Para salvarnos? ¿O porque somos salvos?
Nosotros nos santificamos, vivimos una vida santa y procuramos hacerlo cada día de nuestra vida, el vivir una vida agradable a los ojos del Señor, no para salvarnos, sino porque hemos sido salvados, hermanos. O sea, nosotros no practicamos obras de gente salva para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Nosotros muchas veces escuchamos como una pasividad en los cristianos con respecto a hacer el bien, porque los cristianos dicen, no, es que yo ya no hago nada malo. Pero le pregunto, honestamente, ¿cuántos ya hicieron algo malo hoy? La pregunta es, si no ha hecho nada malo, ¿cuántas cosas buenas ha hecho hoy? Y resulta que ahí es donde está el problema, y ahí es donde yo quiero centrar el mensaje de este día. Porque decimos, listo, ok, ya no hago nada malo, yo ya no me porto mal, ya no, como decía el fariseo cuando oraba, ya no soy como los otros hombres. Pero ¿dónde están las obras de justicia que practicamos? No podemos dejar de hacer lo malo y quedarnos pasivos en cuanto al bien. Si dejamos de hacer lo malo, tenemos ahora que aprender a hacer el bien. Hay una mala tendencia, y escúchenme esto, hermanos, porque hay una mala tendencia en los cristianos de hoy que lleva a muchos a pensar que como no somos justificados por las obras, nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. Pero la mala tendencia que hay en los cristianos es que ahora, como decimos, ok, ya salimos del legalismo, ya no somos justificados por la ley ni por las obras que nosotros hagamos, entonces la tendencia es a quedarnos pasivos y decir, ya no son necesarias las obras, entonces yo tengo fe y me voy para el cielo y ya. Pero las obras sí son importantes, hermanos. Las obras sí son importantes, ya no para ser salvos, sino para demostrar, por decir así, las obras son el fruto de nuestra salvación. Ustedes saben lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 17, ¿verdad? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero el versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Mire, paremos aquí tantico y mírenme acá y ahora siguen leyendo. Resulta que estas dos corrientes siempre han estado en el pueblo de Dios. Unos dicen, yo tengo fe, o sea, yo creo. Y otros dicen, no, pero es que yo tengo obras. O sea, el que dice que yo tengo fe es aquel que conoce las doctrinas, es aquel que sabe lo que Cristo hizo. O sea, él tiene un conocimiento en cuanto a las doctrinas. Y el que tiene obras, posiblemente esa persona que dice, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago por aquí, yo hago por allá. Pregunto, ¿cuál de las dos cosas será la que salva a una persona? ¿La fe o las obras? La fe. Pero el problema es que la fe tiene que ir acompañada de las obras, o la fe, mejor dicho, es demostrada a través de las obras. Porque uno dice, yo tengo fe, y el otro que dice, yo tengo obras. Pero aquí el Espíritu de Dios por medio de Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, el que dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿cómo puede demostrar la fe que tiene? No hay cómo demostrarla. Pero yo, dice aquí la palabra, te mostraré mi fe por mis obras. O sea que con mis obras yo demuestro en lo que yo creo. O sea, usted puede decir, yo soy cristiano. Yo le pregunto, ¿cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Él murió en la cruz? ¿Cuántos creen que su sangre nos limpia de todo pecado? ¿Cuántos creen que Jesucristo viene por segunda vez? Todo eso lo creen. Mire, los versículos 19 y 20 también dicen que hay unos que creen eso y más. ¿Quiénes son esos? Los demonios, ellos creen y tiemblan. Pero los demonios, las obras de los demonios demuestran que su fe es una fe
que no puede salvar. Lo mismo es la fe de muchos. Muchos creen muchas cosas y creen en Dios, creen en la Biblia, creen en el Evangelio, creen muchas cosas intelectualmente, pero con sus obras están demostrando que su fe es una fe vana. Porque la fe verdadera es una fe que lleva a las obras y a las buenas obras. No somos salvos por las obras, pero sí por una fe que obra. Entonces hago esta salvedad aquí. ¿Por qué hago la salvedad? Porque es que mire, alguien dirá, yo dejo de hacer lo malo y ya me salvo. Y error. Porque usted puede dejar de hacer algunas cosas malas. De hecho hay personas que son muy piadosas, pero que la fe de ellos está en el lugar equivocado. Por ejemplo, yo conozco personas que son muy buenas, que son muy piadosas, pero que creen en las 11.000 vírgenes, que creen en San Bartolo, en San Terapeuto y bueno, ustedes saben todo lo demás. Y la fe de ellos es una fe que está desviada, porque no es una fe bíblica, por decir así. Entonces, esa persona tiene obras, pero no tiene ¿qué? Fe. Entonces esa persona no es salva, porque la salvación es por medio de la fe. Entonces alguien dice, yo dejo de hacer lo malo y me salvo. No, usted no se salva por dejar de hacer lo malo. Usted se salva por depositar su fe en Jesucristo, quien murió y resucitó para salvarnos. Pero ahora que usted ha creído en Jesucristo y que ha nacido de nuevo, ahora ya no para salvarse, sino porque es salvo, usted tiene que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y por eso hice la salvedad anterior. No son las obras las que nos salvan, es la fe en Jesucristo la que nos salva. Pero ahora que tenemos fe en Jesucristo debemos demostrarlo, dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer lo bueno. De manera que si usted dice que cree en Jesucristo pero no ha dejado de hacer lo malo y no está aprendiendo a hacer lo bueno, usted tiene una fe sin obras, una fe muerta, una fe que no salva a nadie. Esa fe es la fe de los demonios. Ahora, quiero que meditemos un poco en esto de dejar de hacer lo malo. ¿Qué entienden ustedes, hermanos, por lo malo? Porque aquí el profeta Isaías, en el versículo que leímos, dice, dejad de hacer lo malo. Ahora, ¿qué es lo malo para nosotros? Bueno, lo malo es aquello a lo que Dios le llama malo. Aunque a nosotros nos parezca bueno, pero lo malo es aquello a lo que Dios le llama malo. Ahora, el estándar para medir lo que es bueno y lo que es malo, escúcheme, no son nuestros pensamientos, no es nuestra formación. Perdóneme que le diga esto, pero el estándar para medir lo que es bueno y lo que es malo no es ni siquiera lo que le enseñó su papá y su mamá en la casa. Aunque su papá y su mamá le haya podido dar una buena instrucción y una buena definición de lo bueno y lo malo, pero ese no es el estándar. Es posible que nuestros papás, siendo personas caídas, hijos de Adán y Eva, nos hayan podido enseñar cosas malas como si fueran buenas, y nos hayan podido enseñar cosas buenas como si fueran malas. Es posible porque ellos son caídos, hijos de Adán y Eva. Ahora, el estándar, ¿cuál será el estándar, amados hermanos? La palabra de Dios. Lo malo es aquello a lo que Dios le llama malo, así a nosotros nos parezca bueno, y lo bueno es todo lo contrario, es todo aquello que Dios le llama bueno, aunque a nosotros nos parezca malo. Y escúcheme, generalmente nosotros asociamos lo malo con aquellos pecados que son más vergonzosos o más evidentes, pero para Dios no es así. Si pensamos en lo malo, mire, pensemos en algo malo, y usted ¿qué piensa inmediatamente? ¿Qué viene a su mente? La guerra entre Israel y Rusia, Israel y Gaza, Hamás, entre Rusia y Ucrania. Nosotros en lo malo pensamos adulterio, fornicación, borracheras, mentiras, las cosas que son más evidentes, pero resulta que para Dios no es así. No es tan así, claro, todo eso es malo.
evidentemente, y la Biblia lo declara como malo. Pero resulta que hay detalles, hermanos, que nosotros a menudo pasamos por alto y no tenemos en cuenta, de cosas a las que Dios les llama malas. Por ejemplo, en el caso de Isaías, capítulo 1, donde iniciamos, bueno, hace 15 días hablamos un poco de este pasaje, pero yo quiero que volvamos a meditar en algo ahí. Isaías capítulo 1. Leímos el versículo 16, ¿verdad? Pero yo quiero que lea desde el versículo 10 para que usted se dé cuenta qué es aquello a lo que Dios le estaba llamando malo. Y los judíos creían que estaba bien, pero Dios le estaba llamando malo. Mire, Isaías capítulo 1 y el versículo 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ya sabemos que aunque el Señor le está hablando a Sodoma y a Gomorra, realmente se está refiriendo a la nación de Israel, pero que se estaban comportando como Sodoma y Gomorra. Y Dios les dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas. Mi alma me son gravosas, cuando cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi rostro. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Limpiaos y lavaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí. Dejad de hacer lo malo, aprended de hacer el bien. Buscad juicio, restituid al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué era aquello a lo que Dios le estaba llamando malo de parte de los hijos de Israel? El contexto nos dice que Dios le estaba llamando malo a la adoración, a la alabanza y a las oraciones que el pueblo daba. ¿Cómo así? O sea que la adoración, la alabanza y las oraciones son malas. No, efectivamente es algo bueno, pero que en ellos se había convertido en algo malo, porque ellos estaban practicando adoración, alabanza y oración sin arrepentimiento verdadero. O sea, venir a culto es algo muy bueno, ¿cierto, hermanos? Dedicar un culto para el Señor, ofrecer un culto al Señor es algo muy bueno, pero en un momento se puede convertir en algo malo. Porque si yo vengo a este lugar y vengo a rendirle adoración y alabanza a Dios, pero mi corazón no está arrepentido, entonces Dios dice: mire, no me diga nada, no quiero escucharlo, sus palabras me rechinan en los oídos. Cuando ustedes oran, yo voy a esconder mi rostro, no los voy a oír, no los voy a escuchar. Ellos no tenían la disposición para hacer el bien. Y muchas veces, y piense en esto, hermano, es algo malo cuando nosotros pensamos que Dios es un Dios solamente de religión, que venimos al culto y lo contentamos, que cantamos y ya Dios quedó contento, y en la semana vivimos como el diablo y que ya Dios quedó contento porque usted vino el domingo a culto y ya. Así no funcionan las cosas. Usted tiene que tener, yo debo tener en mi corazón, todos debemos tener en nuestro corazón una disposición para obedecer a Dios, para guardar su palabra, para portarnos bien, hermanos, para hacer lo que a Dios le agrada. La vana adoración es algo malo. Ahora, otra cosa a la que Dios llama mala y que nosotros a menudo pasamos como por alto, son, digan todos, los pecados de la mente. Digan, los pecados de la mente. Ahora, cuando pensamos en los pecados de la mente, generalmente usted piensa en ¿qué? En ese adulterio o fornicación ocular que Jesús dijo, Mateo capítulo 5, versículo 28. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5, 28. ¿Oísteis que fue dicho?
no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ¿qué os digo? Que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ¿ya qué? Ya adulteró con ella en su corazón. O sea, eso es un pecado de la mente. Y cuando la Biblia habla de dejar de hacer lo malo, pues está hablando de todo lo que es malo. Y posiblemente decimos, yo no hago nada malo. Ahora, ¿qué día estábamos hablando con un señor? Y no se me olvida. Estábamos con el hermano Andrés Sosa en cierto lugar y comenzamos a compartirle el evangelio y le decíamos que él tenía que arrepentirse. Dijo, ¿pero arrepentirme de qué? Si yo soy bueno. O sea, ya la embarró. Dijo una mentira, porque nadie es bueno sino Dios. Amén. Después dijo, le decíamos con el hermano que es que uno peca incluso con la mente. Dijo, pero es que mis pensamientos son buenos. Ustedes supieran lo que yo pienso, los pensamientos míos son. Entonces yo me acordé que la Biblia dice que las perlas no son para los cerdos. Y en serio, hermanos, así dice la palabra. Pero el ser humano llega a tal punto de necedad que llega a creerse bueno cuando realmente es malo por naturaleza. Solo Cristo, cuando entra en nuestro corazón, puede regenerar nuestro corazón con su Espíritu Santo, con su palabra, y nos puede hacer nuevas criaturas. Bueno, pero yo quiero que dejemos en claro que cuando la Biblia habla de dejar de hacer lo malo, tenemos que pensar incluso desde aquí, desde la forma en la que le damos culto a Dios. Aquí hay que aprender a dejar de hacer lo malo desde los pecados de nuestra mente, porque en nuestra mente pecamos. Ahora, en Mateo capítulo 5 versículo 28 hay como, y en todo lo de Mateo capítulo 5, cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hay una mala interpretación en el pueblo de Dios, porque los cristianos dicen, cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A qué estaba refiriendo Jesús a ese oísteis que fue dicho? Mire, ahí está el problema de nosotros, porque nosotros creemos que Jesús estaba refiriendo a la ley de Moisés cuando dijo, oísteis que fue dicho. Y Jesús no se estaba refiriendo a la ley de Moisés cuando dijo, oísteis que fue dicho. Jesús estaba refiriendo a la mala interpretación que los fariseos le habían dado a la ley. Porque oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces decimos, claro, el mandamiento dice, no cometerás adulterio, allá fue dicho. No, Señor, sí fue dicho, pero a eso no se estaba refiriendo Jesús. Vuelvo y digo, Jesús se estaba refiriendo a la mala interpretación, porque los fariseos entendían que fornicación era solamente tener relaciones sexuales ilícitas. Eso era fornicación para ellos, tener relaciones sexuales ilícitas físicamente. Pero Jesús dijo, yo os digo. Cuando Jesús dijo, yo os digo, ¿qué? ¿Estaba imponiendo una nueva ley? No estaba imponiendo una nueva ley. Estaba hablando del espíritu verdadero de la ley de Dios de la antigüedad, lo que Dios verdaderamente había dicho. Recuerden que el 10º mandamiento, Éxodo capítulo 20 y el versículo 17 dice que no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ni su casa, ni nada. O sea que la codicia sí estaba prohibida desde la antigüedad. O sea, Jesús lo que está diciendo, mire, cuando dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, lo que está diciendo es, ustedes han escuchado de los fariseos que es pecado solamente acostarse con una mujer de manera ilícita. Pero lo que verdaderamente Dios ha dicho desde la antigüedad, y yo les digo, es que la codicia es pecado.
Porque lo que lleva a un hombre a acostarse con una mujer es la misma, acostarse con una mujer de manera ilícita, obviamente, sexo fuera del matrimonio, es la misma intención que tiene aquel que mira a una mujer y le persigue el caminado hasta la otra cuadra, hermano. Es la misma intención. La intención es la misma. Y el Señor ve lo que hay en el corazón. Usted dirá, ay, yo adúltero si no soy. Pero mira a una muchacha y le ponen los ojos como si le fueran a echar gotas, hermano. Mire que a mí me da una rabiecita santa. Porque aquí ve, los hermanos delante de uno se descachan. Digo, ¿cómo será cuando no está el pastor? Y yo no les digo nada, pero yo nací de noche, pero no nací anoche, hermano. Delante de uno se descachan y hasta piropean. Ustedes son colombianos, ustedes entienden qué es piropear. Ellos no se quedan solamente con admirar la belleza o con codiciar en el corazón. Ellos piropean, echan piropos. Ay, terrible, yo los he visto, hermano. Entonces se quedan callados, ¿no? Y hace pocos días tuve la experiencia. No se vayan a pensar con quién es, que de pronto hasta ese hermano está sano, pero con un hermano. Y estaba piropeando la muchacha y cuando se dio cuenta que estaba yo ahí, como que quiso devolver las palabras. No, ya las dijo, hermano. Y estoy hablando de hombres casados que tienen su esposa. Ojo, hermanos. Porque nosotros decimos, dejemos de hacer lo malo. Ay, pero es que yo no le he sido infiel a mi esposa. Pero la codicia en el corazón sí la tiene. Deje de hacer lo malo. ¿Eso es pecado? ¿Sí o no? Cada vez usted tiene que guardar sus ojos, guardar su mente y guardar su corazón para el Señor, para agradarle a Dios. Los pecados de la mente, la codicia es mala. Ahora, no solo la codicia que tiene que ver en asuntos con la lujuria, o la codicia que tiene que ver con la lujuria, no, la codicia con todo lo que tiene el hermano, eso es malo. Con lo que tiene el prójimo, eso es malo, la codicia es mala. Los pecados de la mente, usted posiblemente alguien vino y lo ofendió y usted no se la devolvió, pero en su mente sí lo hizo añicos. Y deseó en su corazón, y posiblemente cuando a esa persona le pasó algo malo, usted dice, ¿cómo es que decimos nosotros? No me alegra, pero siento un fresco. Eso es pecado, ¿lo sabía? Porque estamos haciendo lo que la Biblia dice que no hagamos. Recuerda que la Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor no hace nada indebido, no quiere nada indebido para el prójimo. Ahora, por ejemplo, cosas tan insignificantes para nosotros, y yo me quise centrar hoy en cosas así cuando hablamos de dejar de hacer lo malo, porque es que nosotros ya decimos que somos supremamente santos. Esta tierra no es digna de que nuestros pies la pisen, hermano. Y resulta que nos falta. Por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 21. Abra la Biblia ahí. Otra vez, ahí está el oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y los fariseos lo entendían así solamente. Bueno, matar es malo y yo no mato, pero si le puedo como dar una pedrada a otro y no lo mato, ya no peco. Que no lo maté. Claro, o sea, es que el pecado es matarlo. O sea, yo lo puedo dejar agonizando, pero si no lo mato, no peco. Pero no es así. Mire Jesús lo que dice. Jesús va al espíritu de la ley, a lo que realmente en esencia es la ley de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Yo voy a leer este versículo, pero en la NTV quiero leer el versículo 22. La Nueva Traducción Viviente me gusta, aunque vuelvo y digo, mi versión favorita de la Biblia es la Reina Valera. Sin embargo, el lenguaje que está en este versículo me parece muy acertado. Dice, pero yo digo, Mateo 5:22 en la Nueva Traducción Viviente, aun si te enojas con alguien, quedará sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Nosotros decimos, ay, pero yo no hago nada malo. Y nos la pasamos tratando mal a la gente, hermano. Ay, yo no le hago nada mal a nadie. Y decimos malas palabras contra las personas. Muchas veces desde la esposa, los hijos, los que viven en nuestra casa, nos pasamos tratando mal a todo el mundo. Porque mire, hermano, el mandamiento antiguo y según la interpretación que tenían los fariseos, el mandamiento antiguo decía, no matarás. Y ellos decían, claro, es que lo malo es matar, pero yo me puedo enojar y hasta pegarle a alguien. No es pecado. Pero resulta que la motivación que tiene una persona que mata es la misma motivación que tiene la persona que se enoja contra alguien. O sea, en otras palabras, antes de alguien matar a otro, ¿qué tuvo? Enojo. ¿Y qué fue lo que lo llevó a matarlo? O sea que comenzó a pecar ¿desde cuándo? Desde que se enojó. O sea, algunos aquí no han matado a la esposa, pero han querido hacerlo, hermano. Han estado muy enojados y ahí pecaron. Algunos no han matado a los hijos, pero casi. O al vecino, o en fin. Y resulta que cuando la Biblia dice dejen de hacer lo malo, pues tenemos que entender que todo esto es malo, hermanos. ¿Es usted una persona iracunda que se enoja con facilidad? Cambie, deje de hacer eso. Yo sé que aquí hay hermanitos que paren un fosforito, hermano, que prenden, tantico lo rastrillan y ya. Dejen de hacer lo malo, dejemos de hacer lo malo. Porque cuando, bueno, yo dije, hablemos de hacer lo malo, pero entonces nosotros pensamos en la mentira, en el robo, en el homicidio. No, hermano, todo esto es malo. Por ejemplo, la Biblia también dice, la avaricia es idolatría. Es malo. Y cuando la Biblia dice, dejen de hacer lo malo, yo podría dar infinidades aquí de ejemplos, pero vamos a dejar ahí. Cuando la Biblia dice dejen de hacer lo malo, no se está refiriendo solamente a las cosas que son más evidentes o más vergonzosas. La Biblia se refiere incluso a los pequeños detalles, a cosas que nosotros consideramos pequeñas. Por ejemplo, aquí sigue diciendo el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice que si alguien trae una ofrenda al altar y ahí se acuerda que que su hermano tiene algo contra él, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eso es lo, hermanos, son claros, no, deje la ofrenda, o sea, no es que diga, ay, entonces no voy a dar la ofrenda. En ese tiempo estaba refiriéndose, la ofrenda no era económica, eran los animalitos que se llevaban para presentar en el templo como sacrificio a Dios. O sea, tenía que dejar su ofrenda ahí, venga, dejémosla amarrada, no sé, dejémosla, porque es que lo que pasa es que si presentamos esa ofrenda así, teniendo problemas con alguien sin resolver, ¿qué pasa? Dios no la recibe y esa ofrenda que es tan buena se convierte a ser en algo malo, pasa lo mismo que allá en Isaías. Entonces Dios dice, no, esa ofrenda me es abominación. Esa adoración suya no la detesto, no la quiero, no me gusta. ¿Por qué? ¿Acaso mató? No mató. ¿Acaso se robó algo? No se robó algo. ¿Qué pasó?
tiene un problema que no ha resuelto con alguien. Vea, hermano, si nosotros tenemos una discusión no resuelta con alguien, o al menos no hemos hecho de nuestra parte lo posible por resolverla, créame, se lo voy a decir así en el amor de Cristo, se han perdido una cantidad de oraciones, de cultos, de vigilias, de ayunos, y yo no sé cuántas cosas más se han perdido. Y en lugar de haberle sido agradable al Señor, eso le fue desagradable. Hay gente que tiene, no sé, hermanos, si es que el Espíritu de Dios no les redarguye, debería, porque todos los que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu nos tiene que redarguir de pecado, ¿cierto? Pero ellos son capaces de participar del altar teniendo algo contra alguien. Ellos son capaces de tomar la cena del Señor sabiendo que la esposa quedó en la casa disgustada con él, porque él antes de venir la trató como quiso y después se vino a decir aleluya. Por eso es que muchas veces los hermanos levantan las manos al cielo y dicen: Señor, gracias porque me has cambiado, y la esposa está al lado diciendo: pobre mentiroso que no lo ha cambiado en nada. Entonces el Señor dice en esos asuntos: no me traigan vana ofrenda. Cuando dice dejen de hacer lo malo, es que dejemos de hacer lo malo, pero todo, hermano. Amén. Deje de tratar mal a su esposa, a sus hijos, al vecino. Si tiene algo contra alguien, arrepiéntase, reconcíliese, hermano. Haga todo de su parte porque las cosas estén bien. Si enojó conmigo hoy, ya perdóneme también, hermano, para que la oración siga siendo agradable delante del Señor. Voy a dejar ahí lo de dejar de hacer lo malo, pero sí dejo aquí la reflexión. Cuando pensamos en dejar de hacer lo malo, se está refiriendo no solamente a los pecados evidentes o muy evidentes o más vergonzosos, sino incluso a los pequeños detalles. Dios se fija en detalles, hermanos. Voy a hablar un poquito ahora ya para terminar acerca de aprender a hacer el bien. Digamos todos: yo tengo que aprender a hacer el bien. Ahora, usted para hacer el mal no lucha, porque es que el mal está en nosotros. Eso sale. Pero para hacer el bien ahí sí hay que aprender. Ahora, usted puede definir la palabra aprender. ¿Qué significa para usted aprender? O sea, para uno aprender a hacer algo, ¿qué necesita? No, primeramente necesita no saber, hermano. ¿Sí? O sea, para usted aprender algo tiene que partir de esa idea que no lo sabe. Yo puedo decir que un día aprendí a manejar un carro, una moto, una cicla, no sé, porque antes no lo sabía y en algún momento aprendimos. El hombre por naturaleza no sabe hacer lo bueno. Es más, lo bueno que hace, lo hace mal. Porque muchas veces lo que hacen las personas que es bueno, la motivación es pecaminosa. No sé si me estaban comprendiendo. Lo que nos puede estar motivando a nosotros a hacer cosas buenas, lo que nos motiva es malo. Y si lo que nos motiva es malo, entonces lo bueno que hacemos está mal hecho. Como el adorar, que ya dijimos que es bueno. Pero si lo que me motiva no es santo, entonces el adorar se convierte en algo malo. Por ejemplo, ¿el dar limosna es bueno o es malo? Pero Jesús dijo que los fariseos lo hacían mal. ¿Por qué lo hacían mal? Porque en Mateo capítulo 6, versículo 2 dice que hacían tocar trompeta, que digan Dios.
Es como yo venir a dar mis ofrendas o mis diezmos y venir y marco el sobre y le hago el número grande y lo muestro y después meto el sobre y lo empujo porque no cabe y recuerden que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Yo puedo cantar, predicar, orar, etcétera, pero puedo hacerlo como el fariseo que, oiga, el fariseo y el publicano fueron a orar. El fariseo oraba, ¿para quién oraba el fariseo? Dice que oraba consigo mismo. Hoy, o sea que yo puedo orar para mí. Sí, el fariseo oraba, Señor, te doy gracias. Porque yo. No soy como los otros, oro y orar es bueno, ayunaba y ayunar es bueno, ofrendo y ofrendar es bueno, diezmo y diezmar es bueno, pero el hombre lo hacía para su orgullo, para sí mismo, y eso no es agradable delante de los ojos del Señor, amados hermanos. Entonces, lo que me tiene que motivar a mí es la gloria de Dios y no ninguna otra cosa. Cuando hablamos de aprender a hacer el bien, yo tengo que aprender a hacer el bien, pero primero entender que es que yo no sé hacer el bien y que las veces que hago el bien, muchas veces lo que he procurado es satisfacerme a mí mismo. Por ejemplo, he escuchado hombres que son muy responsables en sus hogares. O sea, en esa casa no falta el alimento. Y ellos son muy responsables y los felicito por ser responsables, pero qué tristeza cuando comienzan a sacar pecho. Hace días estuvimos en una iglesia, en cierta iglesia, haciendo una evaluación del estado de la iglesia. Y resulta que la iglesia, en bendición, creciendo, prosperando, bonita, harta gente. Y entonces, ¿qué creen ustedes? Eso tiende a inflarle los humos ¿a quién? Al pastor y al liderazgo. Entonces ya comenzaban, hermano, es que desde que yo llegué aquí, las cosas, aleluya, la gloria sea para Dios, pero desde que yo llegué las cosas comenzaron a... Entonces yo no me aguanté y digo, hermanos, que eso no nos tiene a nosotros que inflar el ego, porque lo normal de una iglesia es que crezca. Lo normal de una iglesia es que la gente se convierta, ¿cierto que sí? Lo normal de una iglesia es lo que debería pasar en una iglesia. ¿Por qué tengo yo que enaltecerme porque yo prediqué y alguien se convirtió? Es lo normal, porque es que, hermano, lo que tiene poder es la palabra de Dios. Yo soy solo un instrumento y de verdad, pero de corazón, que la gloria tiene que ser toda para el Señor. Si usted lleva la comida a la casa y usted se cree que es perdóneme, pero no está creyendo de nada, es lo normal. Todos los maridos llevamos comida a la casa. Grave que alguien no lleve a la casa comida. Es lo normal, no tiene por qué usted creerse la gran cosa por eso, ¿no? Cuando nosotros nos enaltecemos por algo bueno que hacemos, ahí eso bueno se convirtió en malo, porque lo que nos está motivando no es el deseo de hacer el bien, sino el deseo de sacar pecho nosotros. Y eso se llama orgullo, y el orgullo es el papá de todos los pecados, hermano. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando digo que aprendamos a hacer el bien, es que aprendamos a hacer el bien y que nuestra motivación para hacer el bien sea la gloria de Dios, hermano. El querer obedecer a Dios con un corazón humilde. Hacer el bien, cito algunas cosas. El versículo 17 de Isaías 1 dice, aprended a hacer el bien. Dice, buscad el juicio, que quiere decir justicia. Restituid al agraviado. Porque nosotros posiblemente decimos, perdóneme, pero no restituimos.
Y resulta que Zaqueo, ustedes han leído la historia de Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo, él había robado, pero después de que robó, ¿qué dijo? Sí, Señor, tú me perdonas, pero es que esa gente, yo los robé. A los que he robado, a los que he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. O sea, le voy a pagar lo que les robé y les voy a dar los intereses. Y la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Nosotros decimos, aleluya, en Cristo son hechas nuevas todas las cosas, ya el Señor me perdonó esa deuda que yo tenía. Eso era del viejo hombre, eso ya estoy en Cristo, ya. No. Pague. Amén. La Biblia dice, restituid el agravio. ¿Qué más? Haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Y vuelvo y digo que como decimos, no, somos salvos por gracia, ya no es por obra, entonces decimos, no, ya no, los huérfanos, las viudas, no. Y resulta que sí hay mandamientos explícitos de Dios con respecto a las personas desfavorecidas y que Dios espera que nosotros actuemos, hermano. Vuelvo y digo, no para ser salvos y no porque somos salvos. Es más, si somos salvos, en nuestro corazón debiera haber un deseo por obedecer a Dios, hermanos. Y vuelvo y digo que Dios reclama y pide y nos ordena a nosotros explícitamente cosas con respecto a las personas menos favorecidas. Por ejemplo, Proverbios capítulo 19, versículo 17. Miren, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Gloria a Dios. O sea que cuando usted le da a un pobre, ¿a quién le está prestando? ¿Y qué es lo que dice? Que el bien que ha hecho Dios se lo volverá a pagar. ¿Ustedes saben que Dios no es deudor de nadie? ¿Dios le habrá quedado debiendo algo a alguien? Si usted le da al pobre, ¿a quién le está prestando? Vuelvo a preguntar. A Dios. ¿Por qué no le gusta prestarle a Dios, hermano? Cuando la Biblia dice aprendan a hacer el bien, sí, no se refiere solamente a que deje de emborracharse, a que no, Señor, también deje de emborracharse porque eso es malo, claro. Pero mire, aquí está relacionado el bien con darle al pobre, a la persona que tiene menos posibilidades económicas que nosotros. Porque yo digo, para la gloria del Señor, el Señor a nosotros nos ha bendecido, amén. Yo esta mañana me levanté y pude doblar las rodillas y decirle al Señor, Señor, gracias, porque nos tiene rodeado de toda clase de bienes y de favores y de misericordia. Usted tiene un techo donde escamparse, hermanos. ¿Cuántos tienen un techo donde escamparse? Alguien dirá, ay, yo pago arrendo. No pasa nada, se moja, no se moja, ahí tiene donde dormir. Dele gracias al Señor que le da para pagar el arrendo, ¿cierto que sí? ¿Tiene casa propia? Bueno, igual no es propia, es del Señor también. A algunos Dios les ha dado más libertad financiera que a otros. Bueno, amén, pero usted dele gracias al Señor por lo que el Señor le ha dado, le ha prestado, y procure siempre extenderle la mano al que está más abajo de lo que usted está, porque eso es lo que Dios nos manda. Proverbios 22:16 dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente empobrecerá. O sea, al pobre explotémoslo, saquémosle el jugo. Pero con el que es rico, no, con ese sí portémonos bien, porque siempre esperamos de aquí para allá y de allá para acá. Pero resulta que con Dios no funciona tanto que nosotros esperemos de aquí para allá y de allá para acá. Con Dios funciona que nosotros esperemos de allá para acá para dar de aquí para allá. No sé si me hice entender. O sea, usted espera dar de aquí para allá para recibir de allá para acá. No, con Dios es diferente. Nosotros esperamos de allá para
nosotros dar hacia allá. Esperamos así de manera vertical de Dios para nosotros poder de manera horizontal dar al prójimo. Pero aquí la Biblia dice que el que oprime al pobre, ese para aumentar sus riquezas, sus ganancias, y que le da al rico, ese empobrecerá. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces dejamos de hacer lo malo. Entonces decimos ya no peco. ¿Por qué no peca? Porque ya no hago lo malo. Pero entonces la Biblia dice no hace lo bueno, está pecando por no hacer lo bueno. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos, pecamos. No necesariamente porque haga algo malo, no, porque no hizo lo bueno. Por eso cuando nos enseñaban a orar, nos decían que debíamos pedirle perdón a Dios por los pecados de la boca, de la mente, de los hechos y por los pecados que son de omisión, ¿cierto? Pecados de omisión significa las veces que dejamos de hacer lo bueno, cuando no hicimos. Usted sabe que uno peca por hacer y uno peca por no hacer también. Usted mira a alguien necesitado y no extiende la mano, usted no pecó por haberle hecho algo malo a él, pero pecó por no haberle hecho el bien. Ahora, hacer el bien con respecto al prójimo, ya lo dije. Ahora con respecto al reino de Dios, tenemos que aprender a hacer el bien con respecto al reino de Dios. Digan, hacer el bien con respecto al reino de Dios. Número 1, mire, por el reino de Dios usted tiene que orar. Recuerde que la Biblia dice, Jesús dijo que teníamos que orar diciendo, venga tu reino. Y eso tiene que ver con la expansión del reino de Dios a través del evangelio en la tierra. Tenemos que orar por el reino de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 17, Pablo pedía oración por él, para que cuando hablara le fuera dada palabra con denuedo para hablar como debía hablar del evangelio. Estoy hablando de hacer bien con respecto al reino de Dios. Hacer bien con respecto al reino, número 1, cuando oramos. Número 2, hacemos bien cuando predicamos. ¿Usted sabe que usted tiene que predicar, hermano? No sé si hayan cristianos 007 que digan, yo soy cristiano, pero solo Dios lo sabe. Resulta que la relación con Dios es personal, pero el que se avergüence del Señor, Él también se avergonzará de Él delante del Padre, y el que lo confiese también lo confesará. Sí, su relación con Dios es personal, en un sentido es personal, pero eso no significa que usted tiene que ser un cristiano secreto. Las personas tienen que saber que usted es cristiano. Es más, la gente asume que usted es cristiano y espera que usted se comporte como cristiano, espera que usted hable como cristiano, espera que cuando usted hable como cristiano, que cuando usted viva como cristiano, porque la gente asume que usted es cristiano. De hecho, yo sé que usted es cristiano, pero con respecto al reino de Dios debemos orar y debemos predicar el reino de Dios. Otra cosa que es bien, y que yo casi no hablo de eso, pero hoy voy a terminar con eso, hermano, que nosotros hacemos bien cuando aportamos para el reino de Dios. Y digo aportamos, estoy diciendo dinero. Sí, hermanos. Habemos algunos, como dice un dicho, más amarrados que cabeza de árabe, hermano. Que nos caemos de un quinto piso y caemos con los codos para no abrir las manos, ¿cierto que sí? Nos golpean el codo para que abramos las manos, abrimos la boca. Ahora, mire, esta es una iglesia, y yo creo que ustedes lo saben, esta es una congregación de las congregaciones donde menos se habla de dinero, ¿cierto que sí? ¿Usted escucha que hablamos de dinero cada 8 días en la iglesia? No, pero eso no significa que no tengamos que aportar para el reino de Dios. ¿Sabe que Dios se agrada de las ofrendas de su pueblo? ¿Sabe que Dios se agrada cuando entregamos nuestros diezmos con fidelidad? ¿Sí sabía eso, hermano? Y una manera de hacer el bien es esa. Mire, por ejemplo, la Biblia dice en Lucas 8:2 que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y las nombra, por ejemplo, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas
que le servían al Señor Jesús de sus bienes. O sea, cuando Jesús vino a la tierra, ¿ustedes creen que qué? Él alzaba las manos y decía, alimento. Podía hacerlo, pero no lo hizo. ¿Ustedes qué creen? ¿Jesús pudo haberlo hecho? Claro. El Padre pudo haberlo alimentado así directamente, pero no lo hizo, sino que Dios escogió personas que le sirvieran al Señor de sus bienes, o sea, que aportaran al ministerio público del Señor Jesús. Recuerdan que Jesús tenía tesorero. Tesorero era bien bandido. Tesorero se llamaba Judas. Ese robaba parte de lo que le daban al Señor aquellas mujeres y las personas que contribuían a su ministerio. Pero, hermanos amados, una manera de hacer el bien es aportando para el reino de Dios. Y yo creo que hacemos bien cuando aportamos para el reino de Dios y hacemos mal cuando no lo hacemos. Amén. No seamos mezquinos con el reino de Dios, hermanos, no seamos mezquinos con la obra de Dios. Hay veces uno escucha personas que dicen, yo cuando estaba en el mundo sin Cristo, y dicen aleluya, alabado sea el nombre del Señor, yo pedía una mesada de cerveza y le daba a todos los que estaban ahí. Y yo sí era porque costeaba trago, y yo no era goterero, y esto y lo otro, y ahora cuando vienen a la iglesia, ahí sí hacen lo del cuento, ¿no? Señor, el billete que saque ese para la ofrenda, y sacan el verde, el de 100,000. Cuando le miran ahí la boca abierta, el Señor dice, Señor, reprenda al diablo. Lo vuelven a guardar y sacan el de 2,000. Pero en el mundo sí eran botados, hermanos. Y digo, ¿qué fruto tienen? ¿Qué fruto tienen ahora? De toda la plata que se tiraron en las cantinas. Pero en la iglesia un aporte y decimos, no, tanta pedidera en la iglesia, que den los que tienen. Y por favor, hermanos, eso no debe ser así. Nosotros tenemos que saber que la bendición está en el dar, que Dios se compromete a bendecir a los dadores, que Dios ama a los dadores alegres. ¿Sí o no? O sea, no le debe pesar dar para el reino de Dios. Ahora, lo digo para la gloria del Señor. Yo puedo decir confiadamente que aquí en esta congregación hay una muy buena administración de los recursos, de lo que los hermanos aportan. Ustedes saben que aquí el pastor no se queda con la plata, ¿cierto que no? Aquí hay una junta, aquí hay una directiva, aquí hay una organización. Todo lo que se hace, todo lo que está acá es por lo que ustedes han aportado y lo han hecho bien. Pero muchas veces los que no aportan y lo hacen mal, hermano, y sí lo voy a decir, lo hacen mal, y más mal hacen todavía cuando contaminan a los demás. Les dicen, eso no debemos, eso en el fondo hay plata, y nadie sabe lo de nadie, hermano. Y vuelvo y digo que cuando estábamos sin Cristo, no, eso éramos botadísimos, ahora nos duele para dar el diezmo, hermano. Para dar una ofrenda. Usted tiene que entender que Dios ama al dador alegre. Ahora, somos expertos y por ahí los tacaños de la iglesia les gusta que les digan ese versículo de Filipenses capítulo 4, mi Dios suplirá todo. Ustedes lo saben, ¿cómo dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. ¿Y ustedes qué dicen? Cuando decimos, ¿cuántos creen y toman esa palabra? Los hermanos dicen un fuerte amén. Pero resulta que esa palabra no es para todos los de la iglesia. ¿Usted sabía, hermano? Esa fue una palabra que Pablo le dio a unos hermanos que le habían enviado dinero para sus necesidades. Entonces les dijo, hermanos, es que esas ofrendas que ustedes me enviaron fueron olor grato al Señor. Y así como ustedes me ayudaron, yo también sé que Dios suplirá todo lo que les falte a ustedes conforme a su riqueza en gloria. Esa promesa no es para los tacaños de la iglesia. Esa promesa es para los que dicen, hay una necesidad en la iglesia, amén, yo aporto. Esa promesa es para los que dicen, mis diezmos del Señor, mis ofrendas del Señor. Esas promesas son para los dadores, hermanos.
¿Por qué muchas personas viven pasando necesidades? Y como dice mi madre, ella tiene un dicho que dice que pilando por el afrecho. Eso es bueno, otro día les explico lo que significa eso, no tengo tiempo para eso. Pero en necesidades vive la gente. ¿Por qué? Pregúntele al tesorero de la iglesia. No nos gusta dar. No nos gusta aportar. Hermano, yo sé que aquí hay gente muy fiel con sus aportes, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus aportes para la obra de Dios. Y no me van a escuchar cada 8 días hablando de eso. Hoy solamente estoy diciéndoles un poquito. Porque mi intención, yo no quiero, dijo Pablo, yo no quiero el dinero de ustedes, yo los quiero a ustedes. Pero los que son fieles en sus diezmos y sus ofrendas, usted vieran la bendición, hermano. Porque es que Dios no es deudor de nadie. Y la palabra dice, el profeta Malaquías dijo, pruébenme. Usted da para el reino de Dios, Dios nunca se queda con eso. ¿O acaso alguien que entregó el diezmo esa semana no comió? ¿O acaso alguien que ofrendó no le llegó la bendición del cielo? Sépalo, hermano, que entre más fiel usted sea con el Señor, más va a disfrutar de las bendiciones y de las promesas de Dios. Dios se compromete y Dios no es mentiroso. Dios dijo, le decía a Israel, si ustedes me prueban con esto, yo también los voy a bendecir. Y en efecto lo hizo. Entonces usted hace bien cuando aporta para el reino de Dios. Vamos a terminar con este versículo que está en Job capítulo 34 y el versículo 32, donde la Biblia dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Qué bueno que le digamos al Señor eso. Señor, yo posiblemente no me he dado cuenta de lo que estoy haciendo mal. Pero enséñame, Señor, lo que no veo. Y si he estado haciendo las cosas mal, no las quiero hacer más mal. El Salmo, dije que era el último, pero le voy a dar uno de ñapa. Salmo 143, versículo 10, también el salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué bueno que en este día nos pongamos de pie, le digamos al Señor, Señor, enséñame a dejar de hacer lo malo y enséñame a hacer lo bueno.